3 mociones de vacancia hoy día fueron desestimadas. Ese es el verbo adecuado por la mayoría congresal. ¿Se acabó el problema para la señora Boluarte en el Congreso? Pareciera, por ahora, ¿no? Que no hay mayor urgencia, creo, del Congreso. Pero todo sigue igual, trámite. Business as usual, digamos. No hay nada que parezca mover esa aguja, ¿no? Creo que es un ejercicio útil pensar en qué factores podrían hacer que la presidenta pierda este apoyo que tiene dentro del Congreso, a pesar de que... podrían ser? No se me ocurre. Más estaba pensando en algo como cuando hablaban de Trump, ¿no? De que Trump podía salir a la Quinta Avenida y, no sé, disparar y no pasaba nada. Creo que por cosas muy parecidas se juzgó... Imagínate cuando hablábamos de vacar o cuando se evacuó a Pero Pablo Kuczynski, ¿no? Por lo que se le evacuó a Kuczynski. O se lo quería vacar porque renunció. Y finalmente renunció, sí. O por lo que las mociones originales contra Pedro Castillo, ¿no? Las 2 primeras también. Yo creo que van a seguir surgiendo probablemente mociones de vacancia, van a seguir cometiendo errores en el gobierno, van a seguir saliendo denuncias periodísticas y nada parece señalar que esto vaya a cambiar hasta el 2025 por lo menos. Es decir, que pudiese llegar, se podría llegar a una situación de vacancia, pero en un año largo todavía. En un año largo y con elecciones generales ya convocadas, probablemente. Claro, porque digamos, vacada que fuese la presidenta, tiene que pasar una cantidad de meses antes de las elecciones y con eso más o menos estarían terminando su periodo. Sí, ya con un calendario, ya con unas fechas, creo que, y en parte también les ha ayudado esta propuesta, creo que fue del jurado, de adelantar, incluso la convocatoria antes era... es un año antes ahora. 270 días, ahora es un año antes, eso también da un poco de espacio, porque hubo creo que se sondeó, creo que fue el congresista Muñante, que sugirió en el momento que si hay una vacancia solo habrían elecciones no, eso se ha dicho, se ha discutido, digamos, en el hall de los pasos perdidos, más que en el pleno, que en el hemiciclo. No tiene pies, pero por ahí como que lo han sondeado a ver cómo pega y creo que se han dado cuenta que no vuela, no corre, y entonces creo que deben actuar con prudencia por ahora. Mientras tanto, el gobierno sigue tomando acciones que no lo pintan de la mejor manera. El reciente cambio, enésimo cambio, 6º cambio bajo esta administración de ministro del Interior, ¿a qué te parece que ha obedecido para empezar? Por los hechos concretos de su mandato, pareciera que fue nominado básicamente o nombrado para hacer lo que hizo, que fue... Y terminada la misión... Ni siquiera pretendieron esperar un poquito, o dieron la apariencia de que había algo más, ¿no? Las razones de la renuncia se limitaron a motivos personales. Qué bueno. Que es algo bastante ambiguo. Y más allá de cuál haya sido la verdadera causa de la salida del ministro Ortiz, queda la sensación ante la opinión pública de que esto fue más bien una excusa para remover al equipo especial, ¿no? A la división que estaba apoyando el equipo policial que apoyaba. Que apoya al equipo especial y desmantelar esa unidad. Por eso digo, cumplida la misión, descartado el ministro, ejecutor. ¿no? Y es lamentable porque, como bien dices, es el 6º ministro del Interior. De esta administración. De esta administración. El 13º de este gobierno. Del gobierno que inició en el 2021. Duran en promedio 3 meses. Es imposible tener una estrategia viable con tanto recambio, ¿no? Con la salida permanente de ministros. Es, creo que, inviable pensar en una estrategia que afronte lo que es el principal problema hoy, creo que, de la ciudadanía, que es la inseguridad. Claro, eso y la situación económica. Pero entonces... La conclusión sería que el gobierno se echa el alma a la espalda, porque a pesar de que se trata de uno de los nervios más sensibles en este momento de la ciudadanía, pues dice, bueno, no importa. Ahora, también yo creo que es un problema que no está en las manos de este gobierno resolver por limitaciones propias, porque es un gobierno que tiene un horizonte muy pequeño. Este es un problema que debería ser un problema de Estado, o ser manejado como un problema de Estado, con un planeamiento de largo aliento, para un político o para una fuerza política que está pensando en ganar elecciones. Yo creo que hoy no hay nadie que esté pensando en ganar elecciones, sino más bien están pensando en salvarse el pellejo. Y es lo que guía un poco las intenciones de la mayoría de políticos en el Perú. Nadie está pensando, dices tú... Yo no escucho propuestas. ¿Tú has escuchado propuestas de alguna visión? Lo que vemos es muchas, más bien, contrarreformas, ¿no? Más bien... que para ser justos, ahí había un gran problema de dar apoyo a esas reformas, donde se ha retrocedido en educación, en salud, en transporte, ahora en minería, seguridad, en minería. Legal. Mucho de esto también viene con cierta, creo que hay que ejercer cierta autocrítica o crítica hacia los reformadores y aquellos que estamos de repente involucrados e interesados en que estas reformas prosperen, porque se dio paso a estas reformas, pero no se ha construido
una defensa de esas reformas, ¿no? Se pretendió que fueran a caminar solas desde un comienzo y creo que fue muy fácil para los verdugos venir por esos incipientes comienzos, ¿no? Y lo hemos visto con suma facilidad cómo se han derrumbado una por una muchos de estos pequeños avances, el más reciente, Servir, también. Pero de nuevo... Está en camino el de Servir, porque sí aprobado en la Comisión de Trabajo. No se ha terminado de derrumbar, pero está ahí, ya asomó la cabeza. Y de nuevo, una reforma que debería haber transformado el ejercicio del servicio civil, pero que hoy creo que tiene 2.000 personas nada más bajo ese régimen. Entonces se convierte en un régimen más que no ha sido empoderado, que no ha sido realmente, creo, no quiero ser injusto, pero creo que se esperaba mucho más también de Servir y de lo que pudo haber significado para la reforma de la administración pública. Y como muchas otras instancias, es una promesa que hoy, debilitada, encuentra una muerte temprana probablemente. Y el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Adrián Sen, está un poco borroso, ¿no? Está un poco difuminado. Sin duda no tiene la gravitas. Premier en las sombras, digamos. Que tenía en las sombras. Sí. Que tenía Otárola. Incluso le han quitado un rol ahora de... Ese es el asunto, ¿no? Porque el señor Hinojosa no solamente habla de la agenda presidencial, no. Argumenta y... Sí. Defiende al gobierno, ¿no? Y en realidad... Nosotros, ¿no? No es realmente el paralelo que vemos cuando se habló de esta figura que es común en Estados Unidos, por ejemplo, pero ahí es la vocería de la Casa Blanca, específicamente, ¿no? Sí. Acá el señor vocero está actuando como lo debería ser un presidente del Consejo de Ministros, que constitucionalmente cuenta con ese atributo de ser el portavoz oficial del gobierno. Ejecutivo, ¿no? Del gobierno. Y creo que de alguna manera revela también ese cambio brusco que hemos tenido en la composición del gobierno con la salida de alguien como Alberto Otárola, con la experiencia que tenía. ¿Es un parche a la ausencia de Otárola, tienes tú la impresión? Da la impresión, ¿no? Da la impresión de que probablemente Gustavo Adrián no tenía, o no se sintió, o no tuvo de repente la capacidad para llenar ese vacío, ese espacio que había dejado Otárola, y han recurrido a la figura de Hinojosa también como para intentar compensar de repente. Y al mismo tiempo es una persona que al no tener una posición, digamos, encumbrada en la estructura del poder, en determinado momento puede decir, bueno, pero esa respuesta yo no la puedo dar, ¿no? Claro, se puede lavar las manos tranquilamente. No está haciendo esfuerzos heroicos, creo, ahora, por tratar de defender al gobierno, pero siempre con las limitaciones del caso, ¿no? De todo lo que pueda salir de la voz de valga la redundancia, de un portavoz. Sí, claro, efectivamente. Pero como decía yo, se ve obligado a argumentar, se ha metido en asuntos sobre los cambios de ministros. Sí. A propósito, eso, por ejemplo, en el caso de Arancén, ¿no? Dice un día no hay remoción de ministros a la vista y al día siguiente o subsiguiente, no sé, sale el ministro del Interior. Sí. Y esto también de la... Seguramente si le preguntaban a este señor, da la impresión de que se sabía. De repente sabía más que Arancén. Sí, sin duda creo que ahí hay... un problema de manejo, ¿no? De lo que es a diferencia de Otárola, creo que Otárola podía tratar de manejar un poco la agenda mejor, ¿no? Tenía cierto control sobre la agenda o podía intentar ciertas estrategias. Aquí más bien creo que hay una perspectiva mucho más a la defensiva, ¿no? Más de defender la posición, más que de proponer más allá de que lo de Otárola no haya sido enteramente efectivo, pero creo que tenía un poco más de peso político en ese sentido. Finalmente, ¿qué crees que pase con este pronunciamiento del directorio de Petroperú? Probablemente nada, ya dijo el gobierno, creo, ¿no? No, que no va a haber privatización, eso es lo único que ha dicho. Ha dicho que es lo que no va a hacer, no que es aquello que sí va a hacer. Porque... Sí, quedan algunas alternativas, pero creo que ya debe haber un temor muy grande, ¿no? A involucrarse con una empresa estatal de ese tamaño. Es difícil siempre tomar una decisión así, más allá de lo que digan los números, y creo que más allá de lo que pueda decir la opinión pública, porque hay siempre el temor, y esto viene desde que, pensando en el consenso de Washington y cómo las recetas para privatizar siempre se veían como con cierto peligro político porque te pueden representar un costo muy alto. Hoy, para un gobierno tan debilitado, supongo que hay temor de mover cualquier cosita que pueda alterar. Pero es un directorio que acaban de colocar y que les ha dicho lo que les ha dicho. Entonces algo tiene que ocurrir. Por algún lado se tiene que cortar la pita. Sí. O sueltan ese directorio y ponen en un compromiso a los ministros de Economía y de Energía y Minas, o les hacen caso. Va a ser interesante, creo, ver cómo responde el gobierno. Interesante, ¿no? Va a ser de todas maneras, pero... O sea, lamentablemente, esperaríamos, creo que debería haber cierto consenso de que esta situación es insostenible, ¿no? De que lo de Petroperú ya no... Es inimaginable un directorio de Petroperú, en buena hora, diciendo que es inmoral pedir 2.200 millones de dólares más del erario nacional para echarlos al fuego, más o menos, ¿no? Sí, pero lamentablemente creo que es algo una herencia que es difícil de la cual sacudirse, ¿no?